Va a disertar sobre el crédito y el ahorro en la Argentina actual. Bueno, gracias Oscar. Gracias por la presentación y los saludo ahora masivamente. Buenas tardes a todas y a todos. Como siempre, para mí es un enorme gusto estar acá en la provincia y estar con ustedes en la federación, donde nos hemos conocido, hemos transitado juntos una diplomatura, encuentro acá alumnos que hemos tenido en forma presencial, otros en forma virtual y que después logramos conocernos personalmente. Así que para mí es un verdadero gusto, porque siempre me reciben con muchísimo afecto y consideración. Y bueno, siempre trato de ser lo más claro posible y difundir conocimientos, visión de estos temas, que por lo que venimos tratando y lo que acaban de exponer las chicas y Gustavo, son temas muy calientes para la gestión cotidiana. También les quiero pasar un pequeño avisito, ya que hablamos de las diplomaturas y los seminarios que algunos de ustedes han asistido, y es que el año pasado, con un gran trabajo de Alejandro Russo y el general Fabián Brown, que es también el presidente de la Federación de Entidades Mutualistas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, se llegó a un convenio con la Universidad Atlántida de Mar del Plata, y ahora estamos integrados a la universidad, con lo cual todos los diplomas que otorgamos ahora tienen rango universitario, lo cual le da un sello de calidad a estas capacitaciones. Se ha creado un instituto, el instituto se llama IECAM, es el Instituto de la Economía Colaborativa y de Ayuda Mutual. Colaborativa porque también queremos sumar a la otra pata de las entidades de la economía social y solidaria, que son las cooperativas, y estamos en este momento transitando una diplomatura, hemos empezado un nuevo seminario y les quería anunciar que se han incorporado otros temas. Dentro de poco empieza una diplomatura de especialización en gestión de la salud y un tema que varias mutuales que tanto el gallego Fernández Quintana, que ustedes conocen, con Fabián Brown, van recorriendo el interior, las distintas federaciones. Hay mucha inquietud en muchas entidades sobre cómo conseguir subsidios o presentar proyectos de financiamiento a determinados entes, que puede ser el INAE u otras organizaciones provinciales. En este sentido, en mayo va a empezar un seminario de 10 clases justamente sobre gestión de proyectos, cómo armar un proyecto para conseguir un financiamiento, o en el caso del INAE, que tiene un protocolo en particular, un subsidio. También en el segundo semestre hemos visto que hay mucha inquietud con el tema del lavado de dinero, no porque no quieran cumplir con la norma, porque ya tenemos más de 10 años de aplicación, pero seguimos apreciando desvíos importantes en las entidades que después les traen problemas con las inspecciones. Entonces vamos a habilitar también un seminario de 10 clases con mucho contenido práctico para seguir insistiendo en nuestra previa, los que me han escuchado en las charlas, que difundimos esto. Así que bueno, seguramente en breve van a empezar a recibir, a partir de las federaciones y demás, los volantes de las distintas ofertas académicas que vamos a estar dando, y bueno, espero que nos veamos en alguna de estas eventos. Y ahora vamos al punto. Empezamos con un tema calentito, como dijo Norberto, el tema de ingresos brutos, aplicación, no aplicación. Escuchaba y recuerdo, por ejemplo, cuando hasta no hace poco, no solo discutimos la aplicación de ingresos brutos, sino que nos querían meter el impuesto a las ganancias a una entidad que nativamente es sin fines de lucro. Pero como esto es Argentina, acá uno puede escuchar y ver cosas de distinto tenor. En la siguiente posición, lo que hemos visto también es una problemática muy importante, y lo que comentaban, que en parte tenemos algunos puntos de contacto con mi exposición, sobre cómo está cambiando el mercado y cómo se está transformando. Entonces, voy a empezar con el panorama del sistema financiero.
Lo que ven ustedes acá es un extracto del balance del sistema financiero en su conjunto al 31 de diciembre del año pasado. Fíjense que los préstamos están alrededor de los 8 millones de pesos. Y miren el tremendo numerazo que tienen los depósitos. Los bancos están tremendamente líquidos, el sistema financiero está muy sólido. ¿Y cuál es el gran negocio en banco? Como ustedes decían bien recién, en el ahorro mutual variable, a vos te queda una masa de plata. Uno recorriendo periódicamente las estadísticas del Banco Central, cuando ve la plata que queda inmovilizada al cierre de cada mes, en cajas de ahorro y cuentas corrientes, la mayor de las veces con cero remuneración, es una millonada de pesos increíble. Eso es plata a costo cero. Y los plazos fijos que la gente coloca en el Banco Central, si vos lo colocás todas las imposiciones que son a más de 180 días, o sea, a más de 6 meses, esas imposiciones se pueden prestar al 100%. Cuando alguien va y preventivamente dice, mirá qué tasa me está dando, el banquero hace así, gracias, te dice, tengo 6 meses la plata, no gratis, pero congelada ahí y la puedo prestar toda. Los bancos tienen obligación, nosotros tenemos alguna cosa parecida en el INAE, bastante mezclada con el concepto de capital líquido. En bancos está más claro que es el efectivo mínimo. ¿Cuánta plata tengo que conservar de los depósitos que tengo? Fíjense que uno puede decir, pero con esta millonada de pesos que tienen en cuentas a la vista y en imposiciones largas de inversores institucionales, deben prestar un montón. No, el sistema financiero no presta. Y vamos a ir avanzando en esto. Y este es un dato del informe monetario. Quienes han estado en mis charlas me han escuchado decir muchas veces, es muy importante acceder a la información pública que tiene el Banco Central. Como decía Antonella hace un rato, hay una variedad y riqueza de información que sirve para la gestión. No es la impronta, nunca fue la impronta de las entidades nuestras estar mirando este tipo de cosas. Pero el momento y lo complicado de cómo está el mercado hoy, la gestión y la evaluación de esto, hace necesario que uno recurra a estas fuentes. Fíjense, este es el informe monetario de febrero, y observen cómo desde marzo de 2020, del pico de la pandemia, había levantado un poquitito arriba del 9% los préstamos en términos del Producto Interno Bruto de la Argentina. Los países desarrollados prestan en un rango de entre el 110 y el 120% de su producto. Estamos hablando de Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, hasta Italia mismo. Y otros países. ¿Y qué quiere decir esto? El capitalismo funciona con plata y con deuda. Los sistemas financieros, además de tener mucha propensión a la financiarización, cosa que vemos muy recurrentemente en los artículos periodísticos, se presta y esto vuelve y mueve la producción. Acá no. Acá el Estado tiene, el sistema financiero tiene un gran cliente que es el Estado. Fíjense que ahora, fruto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el fondo nos exige unas tasas positivas con respecto a la inflación. Estos últimos 2 meses provocaron que hubo una suba de tasas y hoy el Estado Nacional está pagando a los bancos en tasa efectiva, y esta sí es tasa efectiva de verdad porque los intereses capitalizan, del orden del 107,5% anual. Y quédense tranquilos que si llega a subir un poquito más la inflación, le van a pagar más todavía, porque eso es lo que está con el fondo. Lo mismo te arrastra a la tasa mínima de plazo fijo, porque no se crean que a los bancos les interesa mucho el ahorrista minorista, les interesan los grandes los grandes inversores institucionales y los grandes negocios. Por eso el Banco Central dijo, al chiquitaje, para que no se me vaya el dólar, garantizar una tasa un cachitito arriba de la inflación. Y eso es lo que estamos viendo. Del fenómeno que comentaban ustedes en cuanto a que muchas entidades no remuneran en forma igual a los bancos. Esto lo tengo visto en las charlas, con las reuniones con el sector, con los alumnos y con mis clientes del sector.
y las más van ajustando, porque acá es fundamental conservar y aumentar los depósitos. Y tal vez tengamos que poner un punto más de tasa. Después vamos a volver sobre este tema, porque acá no es tanto, uno puede decir, el costo que tengo, sino cómo esa plata que compras, a cuánto y cómo la vendes. Ese es un tema fundamental. Este sistema financiero raquítico, les cuento que hoy, por ejemplo, Uruguay está prestando alrededor del 50% de su Producto Bruto, Paraguay el 40%, Brasil presta históricamente el 60-65%, Chile 90 y pico, muy cerquita del 100%. Estamos entre los últimos orejones del tarro, primeramente hablando, del mundo. Este sistema financiero no le sirve al mundo de la producción. No le sirve al mundo de la producción. Y esto es gravísimo, porque esto no es de ahora. En febrero de 2018, en un artículo del Cronista, que se quejaba amargamente que Argentina prestaba el 18% del producto. Cada onda y cada coletazo sucesivo de estos golpes que vamos teniendo de distorsiones del mercado termina en que claramente no le interesa prestar. ¿Y quién cobra importancia? Porque la gente sigue necesitando, por favor, la gente sigue necesitando la plata. Tenemos por primera vez en Argentina un fenómeno que no se daba en gobiernos del tinte político del gobierno actual, y que estamos creando empleo con asalariados que no llegan a fin de mes. Y esos asalariados que no llegan a fin de mes, criollamente hablando, también tienen que parchar esa diferencia y se financian. ¿Dónde se financian? Con los proveedores no financieros de crédito. Ahora en un ratito vamos a ver una filmina sobre cuál es la radiografía. Fíjense además que los bancos no han perdido depósitos, sino que los depósitos a plazo fijo siguen constantes, excepto los prestadores de servicios financieros. ¿Por qué? Porque entre diciembre y enero hubo una baja de la operatoria y retiraron muchos plazos fijos para volver a hacer el rollback y volver a prestar más plata. Pero la tendencia es que ellos siguen sentados arriba de una masa de liquidez importantísima y la tienen ahí y se la prestan a José Estado, que generosamente le paga una tasa efectiva por arriba de la inflación. Y cuando vamos a ver lo que se llama el sistema financiero ampliado, o sea, el sistema financiero puro, más todos los proveedores no financieros de crédito, fideicomisos financieros, la fintech, que son una raza especial, las sociedades anónimas con objeto financiero, y otro grupo que trabaja en forma muy similar a nosotros, que son los emisores de tarjeta de crédito no bancarios. Los emisores de tarjeta de crédito no bancarios trabajan muy similar a muchas de nuestras mutuales, más en el interior, con mucha cercanía a sus clientes, con filiales, sucursales en el interior, y están ligeramente por encima de las tasas que nosotros cobramos en ayuda económica. No está demasiado lejos, somos con ellos los que menos cobramos, y la principal fortaleza, y no me canso de repetirlo en cualquier foro o reunión donde esté con gente de este sector, que las entidades de la economía social y solidaria somos los más baratos de los proveedores no financieros. Y no he visto campañas en donde ustedes se apropien de esa herramienta y salgan a decir, che, y por ahí alguno te va a decir, no, pero mirá que la fintech en 2 minutos es el tiempo en que una fintech vos entras a la plataforma y te da el crédito. Claro, si vamos a entrar en detalle, de que la tasa que te cobran oscila desde el 300 al 500%. Fíjense que en general la línea del sistema financiero sigue bajando, pero la línea que se despega y que va creciendo hasta el 16,3% y que tiene una clara tendencia desde diciembre de 2020 es el de los proveedores no financieros, que engloba a todo este enorme pueblo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Nosotros, ustedes estaban dando recién las estimaciones privadas sobre cuánto es el ahorro mutual que está captado. Estas informaciones que publica Banco Central las publica en base a lo que los proveedores no financieros de crédito todos los meses le reportan en el régimen informativo de deudores financieros, del cual el INAH que vos comentabas es un pariente cercano. De hecho, por suerte, la norma que sacó
Colom en el 19, el diseño de registro es prácticamente el mismo, y así todo, como vos decías, mucha gente todavía tiene dificultades. Vos decías, por ejemplo, 20% reportan. Hay aproximadamente algo más de 1.900 entidades de la economía social y solidaria en la Argentina que se dedican a dar préstamos. ¿Saben cuántas están inscritas y cuánto está sumando en esta línea creciente que vemos acá? 170. No llega ni al 10% de todo nuestro pueblo. O sea que imagínense que si todo el mundo reportase en deuda del sistema financiero esto, nosotros deberíamos hacer esta curva, tendría una cosa muy fuerte. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un mercado que asistir y que en el mercado que asistimos, por esta diferencia, que estuvo muy buena la charla que han dado recién, hay un cambio de modalidad y un cambio de hábito de consumo, como bien lo decían en la filmina, en donde, y ni que hablar, si nos preparo en la franja etaria de sub 40, ni que hablar, y aún arriba de esa franja, que me tiraría hasta los 60, la gente cada vez más utiliza estas herramientas. Hay un mercado, tenemos fortalezas, somos de los más baratos, y lo que tenemos que cuidar es el delicado equilibrio de la rentabilidad. Si bien nosotros no repartimos utilidades, siempre la consigna ¿cuál es? Conservar y aumentar el patrimonio para dar mejores servicios a los asociados. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque hay un sistema financiero que se retira y de nuestros competidores, como les decía, los emisores no bancarios, hay aproximadamente 50 y pico de empresas en el país. Yo formo parte de un equipo de asesores de CERTASIC, de la Cámara que los nuclea. En la Cámara tenemos 30 y algo de empresas. Y fíjense que nosotros sin llegar al 10%, los pasamos varias veces por encima, 170 entidades reportan, así que ese núcleo que somos nosotros los más competitivos es chico. La gente ni entiende, uno puede por defensa del consumidor, que lo mencionaban también ustedes, vos tenés que publicar la tasa nominal anual, la tasa efectiva, el costo financiero total, bla, bla, bla. La gente no entiende de qué le estamos hablando. La gente lo único que entiende es si puede pagar la cuota. Pero si yo le doy una cuota que puede pagar y además le digo, ojo, no vas a conseguir a alguien tan barato como yo. Anda y fíjate a ver cuánto es. No van a ver la tasa. Estoy justamente en estos momentos trabajando con una fintech que se está armando, con una empresa muy tecno, que tienen casa de cambio virtual y tienen un exchange de criptomonedas también virtual, no atienden humanos. Y como están muy líquidos, decidieron meterse en el mercado este. Con eso estoy parametrizando un scoring y, por supuesto, la fintech, cuál es el mercado al que están apuntando. A la gente con 2 situaciones 4 o con una situación 4 en el sector del mutualismo no tiene un nivel de apetito al riesgo así, salvo los disfrazados como yo digo, de social y solidario, que son piratas que te van a romper la cabeza igual que una fintech. Pero no es el tono ni con los que hablamos nosotros ni con los que tienen la inquietud de venir a estos foros a escuchar este tipo de charlas. Quédate quieto, Mónica. Entonces, esto es fundamental para entender en dónde nos movemos en el mercado y cuál es nuestra fortaleza. Esta gente que les comentaba de la fintech está partiendo de la base de cobrar de 400 a 500% a estos deudores así. Pero como se dieron cuenta, a partir del trabajo conjunto con ellos, yo por supuesto abro todos estos números, que hay una inmensa franja de clase media, de ingresos medios bajos y bajos, que el banco no les interesa y no les da ni un plástico con 20.000 pesos, que de repente se acercan a la fintech. Y son gente que por ahí están en situación 1 o en 2 a lo sumo. Miren lo que es la mentalidad de cómo ver el mercado. Entonces me dijeron, che, ¿y podemos distinguir esto? Sí, pongamos la parametría. Entonces desarrollaron su software como para que si toman un cliente que le viene a pedir y que está en esa situación, le bonifican la tasa. Son tan buenos que, por ejemplo, los que son
muy buenos pagadores solamente le cobran el 200%, che, tampoco hay que criticar tanto, ¿no? Somos la vieja, empezamos a sacar el proyecto y criticamos, ¿no? Bueno, eso es el mercado que está ahí afuera. Y nosotros siempre conservamos la adhesión del asociado, la proximidad, estas cosas que pasaron en este video que realmente me conmovió de ver todo lo que tiene la mutual de ustedes acá, el club, la gente, la multiplicidad de servicios. Eso no lo tiene nadie. Eso también es un valor muy fuerte que hay que explotar, porque nosotros sí de verdad los podemos ayudar. Ahora bien, si se fijan la cantidad de personas que está tomando crédito, fíjense esta gráfica que es muy interesante, de quién tenía financiamiento en diciembre de 2020 y quién no tenía financiamiento. Fíjense que la gente que no tenía financiamiento está creciendo muchísimo. ¿Esto qué quiere decir? Rebotan en los bancos o las cuevas le cobran muchísima plata, no tienen dónde financiarse y empiezan a venirse para estos lados y cada vez es más. De continuar esta situación, aunque la situación se mengüe, estamos en un contexto de una distribución del ingreso muy concentrada. El ingreso nacional se divide en 10 deciles, el decil 1 es el más bajo y el decil 10 es el más alto. Los deciles 9 y 10, que son los que más ganan en la Argentina, al último corte de la encuesta permanente de hogares, hoy seguramente habrá salido la de diciembre, del tercer trimestre, los dos sectores de mayores ingresos concentraban el 47,5% de la renta de la Argentina. Y los primeros 5 segmentos, donde están los pobres e indigentes, arañaban el 16%. 6, 7 y 8 conforman una inmensa masa de clase media que se reparte el ingreso y por ahí anda nuestro mercado objeto. Por ahí anda nuestro mercado objeto. Estos son datos fundamentales para ver, y coincido plenamente con lo que decía Gustavo, yo también siempre que puedo insisto con este tema. No es lo usual que las mutuales trabajen en conjunto. Sin embargo, las mutuales que se han hecho negocios juntas mediante convenios intermutuales pueden crecer y se puede abarcar más mercado, y lo que no tengo yo lo tenés vos. Y con un buen convenio intermutual, esta idea que decían ustedes, de que vos decías, bueno, si 100 millones de pesos es mucho, que 50 le presten 2 paros cada una, periódicamente hablando. Esto en los bancos es cosa todos los días y se llama call. Se llama call porque son préstamos interbancarios a un día o a 2 días y algunos tienen algún respaldo o no. Pero eso es una solución de liquidez de corto plazo dentro del mismo sector, entendiendo que estamos todos dentro del mismo sector y tiramos para el mismo lado. Acá tienen justamente este cuadro, lo que está mostrando el cierre del Producto Interno Bruto. Esta es la revisión al cuarto trimestre. Argentina volvió después de mucho tiempo a crecer 2 años seguidos. En 2022 hemos crecido el 5,2%. Cierto es que, producto del problema que tenemos con las importaciones y la escasez de dólares, en el último trimestre se desaceleró bastante. Vamos a ver cómo se para ahora. De este año venimos muy mal entre la sequía y la ausencia de dólares, que nos va a complicar más el panorama industrial, la inflación que erosiona los salarios, y un tema fundamental en lo que hace a la asistencia a personas humanas. Fíjense que acá, donde dice demanda global, si se van al total, van a ver que el consumo privado es del explica el 70,3% de lo que producimos todos y todas en la Argentina en un año. Este 70% está significando, está evidenciando que somos un país con muy bajo contenido de exportaciones. Por eso el consumo interno toma tanto. Si a eso le sumamos el consumo público, que es lo que mueve el Estado y lo que le paga a sus empleados, las inversiones que hace y demás, estamos en que el consumo explica ni más ni menos que el 84,2% de lo que se produce en la Argentina. ¿Qué quiere decir? Que también para la gestión hay que tomar muy en cuenta, más allá de la idea política que uno tiene, porque los números son. Pueden ir mejor, peor o más o menos. ¿Qué marcan los números? Que si nosotros tenemos esta incidencia del consumo
y estamos en un momento procíclico, o sea que el consumo va creciendo, la gente va a necesitar financiamiento y nosotros estamos en condiciones de dárselo. ¿A cuánto? Qué pregunta. Si quiere la respuesta de otro precio. ¿A cuánto? Si yo tomo la decisión o de arrimarme a la tasa mínima de plazo fijo del sistema financiero, o sabiendo que con algún puntito menos nuestros asociados nos van a dejar la plata, ustedes lo saben mejor, pues se lo dicen los propios asociados, que mucha gente prefiere llevar la plata a la mutual antes que llevarla al banco. Y se recuerda, vos mentabas haber pasado en una reunión la devolución de los fondos cuando estalló la convertibilidad. Entonces, ¿a cuánto la vendo? La tienen que vender, alguien mencionó el spread recientemente. Yo tengo que pararme en un spread que técnicamente se llama margen financiero bruto. ¿A cuánto compro la plata y a cuánto la vendo? A ese margen hay que prestarle mucha atención, porque si, como sucede en muchas entidades, la ayuda económica en sus distintas variables es uno de los motores del negocio de la mutual, yo lo que tengo que cuidar es que ese margen bruto de intermediación financiera a mí como mínimo me garantice cubrir los costos fijos y si los puedo pasar mejor. Y por ahí otro servicio apuntar. Pero este es el número que hay que mirar y que cada uno lo tiene que ver en relación a su propia estructura de costos con el balance, y eso si se lo piden que lo abra a sus contadores. Hay muchos profesionales que asisten al sector, que yo he visto que también les preparan indicadores, les arman cuadros y demás. Nútranse de todo esto, porque el número que hay que mirar acá es el margen bruto. Yo puedo cobrar menos que los bancos la tasa en la medida en que yo conserve una relación determinada y de ver la rentabilidad. Con una mutual cordobesa, que también una mutual medianita, bien del interior de Córdoba, sobre finales del año pasado me llamaron para revisar su sistema de control de gestión. Estuvimos viendo los números, realmente estaban haciendo algunas oportunidades de mejora, estaban haciendo un trabajo muy bueno. Y un factor que les incorporé, porque tenían tanta data a nivel de detalle con el contador que los asiste, que les hice agregar el margen bruto y cómo venía eso con el excedente que iba generando la mutual mes a mes. Lo arrancamos en una serie de 2 años hacia atrás y ellos mismos se maravillaban de esto. Entonces digo, acá tienen un termómetro, una medida sensible de ver cómo va, porque hay veces que sí, vas a tener que ganar menos. Tampoco vamos a elevar sustantivamente las tasas, porque en esta situación hay que ver el riesgo que corro desde el punto de vista del riesgo de crédito, es que si yo me voy muy para arriba con las tasas, también se me incremente la mora. Entonces no es un número solo el que tenemos que ver. Tenemos que ver esta cuestión de ir combinando a cuánto compro, a cuánto vendo, cómo viene mi excedente, cómo viene la mora. Otra cosa que les digo, como está esto, en nuestro país y en particular cuando más teníamos una compañera en la diplomatura de Santa Fe que siempre decía, yo soy del interior, Mónica de Román. No, Mónica, no podés faltar, te tengo abonada. Bueno, Mónica siempre decía, yo soy del interior. Acá las cosas son distintas. Y tiene razón, porque cuando uno se mueve de provincia a provincia, aún en un mismo contexto, la cosa cambia. Y en una provincia de Santa Fe, donde sur y norte están diferenciados, y cuanto más al norte me voy, ya me meto en algo que parece otro país por la aridez y demás. Hay diferencia entre las regiones. Entonces, cuando uno sigue esto, además de la tendencia general del mercado, vamos a estar inmersos en eso, también hay que ver en las distintas regiones en donde ustedes tienen presencia física, tienen filiales, están atendiendo a los asociados, también tienen que ver la mora por ahí. Es costumbre inveterada, de práctica, como decían en un banco que yo conocía, que se mira todo junto. Abran la visión. Hay unidades que pueden ser más rentables que otras, hay unidades que necesitan más fondeo que otras. Hay pocas entidades que están empezando a ver quién es generador de fondos y quién es tomador de fondos,
como para ver, esto técnicamente se llama costo de transferencia. Yo no capto un peso de ahorro y doy un montón de préstamos, y Marcelo, que capta un montón en su filial, me subsidia. ¿Está bien o está mal? Alguien que piensa exclusivamente en la rentabilidad diría, y Marcelo tiene que cobrar tasa, ¿por qué? Porque lo está fondeando. Bueno, no vamos a hacer eso. Pero sí es bueno saber cómo se está moviendo esto. En definitiva, tienen que ver el panorama en general y tienen que ver hacia dónde vamos en este contexto. En un mercado tan revolucionado como este, con el año electoral, una inflación que no para, plagas de Egipto como la sequía, bueno, no nos faltó nada, no nos puede salvar Messi tampoco en esto. Lo que hay que ver es esta combinación de factores, de elementos que son de público conocimiento, y váyanse metiendo en eso. De esto que hemos visto, yo les quiero dejar algunas conclusiones. Está claro que el sistema financiero, como decíamos, esto también ya el material lo tiene la Federación, todos los cuadros están referenciados a la fuente, o INDEC, o Banco Central, todo esto es información pública que la pueden obtener. Y dicho sea de paso, es importante que, así como estamos hablando de cambios de hábito, de entender hacia dónde va el mercado con la irrupción de la tecnología, también tienen que ir avanzando pasito a pasito en tener su sistema de control de gestión y de ir viendo cómo están evolucionando los números. Más allá del balance, que es una foto en un corte determinado, la serie permite observar las cosas. Tenemos al Estado Nacional que está chupando los fondos, y esto, como veíamos en la curva, ha permitido un crecimiento enorme de los proveedores de crédito no financieros, donde, insisto, tanto nosotros en primer lugar, que somos los más baratos, y los emisores de tarjeta, que son muy poquitos, somos los que mejor podemos llegar. Las mutuales en general no tienen el apetito al riesgo, o por lo menos la muestra que yo tengo no tiene el apetito al riesgo de prestar a gente en situación 4. He charlado con gente que me dice, bueno, pero si yo lo entiendo, lo acompaño al asociado, lo puedo ir asistiendo hasta que salga. Por ahí se puede hacer una cuestión de ese tipo acompañando a asociados que tengan buena trayectoria, porque con este ida y vuelta estamos teniendo, es muy probable que haya gente que pierda ingresos. En las mutuales que captan fondos tienen la gran ventaja de comprar la plata muchísimo más barato que si fueran a una línea de banco. Esto es una gran cosa potencial y les tiene que permitir jugar con ese margen bruto de intermediación financiera para ver hasta dónde se pueden estirar y salir a competir. Insisto que creo que uno de los principales factores que tenemos es que somos los más baratos del mercado. Las que operan con capital propio o con capital propio mezclado con fondeo bancario, acá tienen que ver también de tratar de ser competitiva, pero hay mutuales, como se dijo hace un rato acá, que trabajan con capital propio y tienen la gran capacidad de seguir generando. Hoy por hoy nosotros tenemos clientes donde están cediendo cartera a los bancos. Y algunos bancos de los grandes cada vez están mirando con más cariño el sector. Santander y Galicia son dos de los que están prestando, aparte de los que son de paro. ¿Pero por qué? Porque están viendo que acá se mueve mucha plata. Entonces para ellos es mucho más fácil comprar una cartera originada, donde el grueso de los deudores que vas a transferir estuvieron en situación 1 y vos ya lo tenés catalogado y tiene buen historial de pago. Esa cartera es plata en mano sin el menor esfuerzo. Entonces acá, en la combinación entre capital propio y fondeo, tienen que hacer también un mix en ver cuál es el costo, esa parte que están captando afuera a más plata. El tema sería del total colocado cada mes, por ejemplo, una forma de hacerlo, ponderar, definir la ponderación entre cuál es el costo más alto
producto del fondeo en el sistema financiero, y cuál el de capital propio. Y ahí saca una tasa intermedia que seguramente no les va a dar tan alta como lo que es un fondeo bancario puro, pero tampoco le va a quedar tan baja como la que se fondea exclusivamente con el ahorro de sus asociados. Es un momento de mucha sintonía fina. Mucha sintonía fina. Ya lo voy a buscar ahí. Vamos a ir cerrando. Y todo es tan sencillo. No, porque, como decían las chicas hace un rato, cada día más la población se vuelca a los medios de pago electrónicos y recién ahora las entidades están empezando a ver. Hoy por hoy, le digo lo que yo pienso, ¿bueno? No está de acuerdo. Yo creo que no puede haber entidad que no tenga, aunque sea una página web de consulta. Hay entidades que están contratando los servicios de los bancos, de Vica o de Coinac, para tener la billetera armada. Tengo un cliente que incursionó por un aventurero del mercado del software, que los hay a palos, y le mostró una billetera funcionando. Hace 8 meses están lidiando, ya pagaron todo, no andan para adelante. Hay que tener una tecnología determinada, hay que tener protocolos de seguridad muy firmes. Tanto es así, tanta estafa hay, que hace 10 días, el Banco Central sacó una nueva versión de la norma de tecnología y sistemas para bancos y endureció, le subió un escaloncito más todas las medidas para prevención de ciberincidentes. Vieron que los bancos son uno de los más afectados, no sé si han visto algunos de los correos truchos. Yo vi dos, uno del Santander y uno del Galicia, y yo tengo cuenta en los dos, y si yo lo veo a primera vista, eran del banco. Una amiga de mi esposa manda un correo y dice: che, ¿qué hago con esto? Porque dicen que tuve una actividad inusual en mi cuenta. Yo como pensé que estoy contaminado, porque yo trabajo en sistema también. ¿Qué hice? Miré el dominio. galicia@hotmail.com. Pero hay que mirar el dominio. Si vos mirás el look and feel, estás. Entonces, no pueden dejar de lado esto, no pueden dar un salto en el vacío de salir de cero tecnología a todo, pero hoy hay herramientas para que se puedan ir nutriendo de home banking, de montar la billetera es una cosa espectacular. El dinero físico va a ir progresivamente desapareciendo. No sé cómo venden los verdureros acá, pero en Cava se ve que antes de la pandemia las tarjetas debían tener lepra porque nadie te aceptaba una tarjeta, y después de la pandemia ahora todos tienen por lo menos Mercado Pago, que es un pseudo gris, casi negro, que anda fuera del mundo, y depende de cómo lo uses de plantearse algún tipo de camino hacia la banca electrónica. A medida que pasen los años, esto se va a ir retirando y la presencialidad muy probablemente vamos a tener, pero vamos a tener mucho, como están viendo que muchos bancos están cerrando sucursales o dejando dotaciones mínimas. ¿Por qué? Acá todavía se conserva en los pueblos más chicos el tema social de que el asociado va a la mutual y va y se encuentra y charla. Yo creo que esto progresivamente va a ir desapareciendo, la invasión digital está, y esta es otra amenaza que tenemos, que si empezamos a trabajar en esto no se va a convertir en una vulnerabilidad, porque ustedes se van a ir adecuando. Insisto, no den saltos al vacío, no contraten con gente que no esté homologada. Insisto, esto requiere un nivel tecnológico y una complejidad de desarrollo, desde que yo veo la API en el telefonito hasta que impacta en mi base de datos en la mutual. En el medio puede haber entre 20 a 30 componentes informáticos. Si yo soy un improvisado y no manejo eso, tu billetera, como desgraciadamente le pasa a esta gente, y contrató de buena fe, no va a funcionar. Y esto, por supuesto, también, la tecnificación le va a dar un impacto, es un impacto de origen interno, en donde el cambio de modalidad
van a tener que revisar sus procesos internos, van a tener que revisar cómo se impacta en la contabilidad, van a tener que revisar las fuentes de información. Y esto tienen que hacerlo con un análisis muy detallado. Tienen que seguir conservando como mínimo la misma calidad de información que tienen hoy con estos elementos nuevos. Pero no dejen de considerar que los controles que tienen hoy, cuando determinados inventarios de deudores y demás, cuando pongan la parte electrónica, esto les va a cambiar. Y los consejeros, fundamentalmente, que acá hay muchos, tienen que monitorear muy de cerca, como decía antes, la correlación de tasas para expandirse y, como digo siempre, conservar y aumentar el patrimonio de las entidades. Bueno, aquí termino y les agradezco muchísimo. Gracias, Alberto. Te vamos a pedir que te quede ahí, vamos a pedirle